estamos, como siempre, en Extra TV, casi cuando está cayendo la noche en la ciudad de Buenos Aires, noches que son como las últimas, muy frías y con mucho viento y con mucha información política. Algunos que se sienten frustrados, otros que se sienten empoderados, aquellos que no le permiten al gobierno sacar lo que el gobierno creía que podía sacar con más facilidad, con más rapidez, con un presidente que está fuera de la Argentina y que hizo declaraciones importantes, y con algunos otros casos que trae Mariano que tienen que ver. Bueno, primero hay una frase insólita de Scioli de la medianoche de ayer cuando dijo que a Milei se lo va a proponer como premio Nobel de Economía. Yo digo, mire, la verdad yo no sé cuáles son los parámetros que tiene la academia. Me parece que no da, pero bueno. Pero digo, hay que ser alcahuete, ¿no? Hay que ser, sí, felpudo, le dicen algunos. Sí, yo digo la palabra alcahuete, hay que ser alcahuete. Tanto a Daniel Scioli, aún así, a ver, hay que reconocerle a Daniel Scioli. Es un crack, juega en todas las canchas. Es un genio. Juega en todas las canchas. Como de eso, de lo que significa, voy a darle el título nada más, la falta del voto del kirchnerismo, que siempre tiene que elegir a otro para poder ganar. Claro. Scioli 2 veces contra Macri, claro. Alberto Fernández, Massa, sí. Scioli, miralo ahora. Bueno, Alberto Fernández que decía que Cristina debería dar. Te digo a quién. Y Massa que los iba a meter en cana. Te digo a quién mira. Tienen votos. A quién mira el peronismo en este momento con cariño. Y no es peronista. Mira mucho cariño y hay muchas reuniones con Martín Lustó. A ver, los camaleones en la Argentina es el animal más... Bueno, fue kirchnerista. En un momento fue kirchnerista. Fue ministro. En un momento sí, fue ministro en la provincia de Buenos Aires y después fue ministro de Cristina, el quilombo de la 125. Es decir, que él ya conoce un poco los... Se reunió con Máximo. Sí. Máximo dijo que... Lo único que dijo Máximo de él es que cuando tiene que ponerse fuerte se pone pálido, pero que ellos lo van a ayudar para que él tome las energías necesarias, porque es joven, porque tiene buenas ideas, porque ya lo demostró. Eso, ¿no? Lo que pasa es que la otra figura dentro del peronismo en este momento, bueno, está Moreno y Pichetto. Sí. Pero Pichetto tiene una actuación ambivalente. Va y se reúne con Mauricio, habla con Mauricio, después va y se reúne con Milei. Alguien me dijo hoy, temprano, que es una información que también vamos a profundizar un poco, detalles, porque estoy confirmando datos, que es cierto que hay dos presidentes, porque viste que a un expresidente se le dice presidente, ¿no? Sí, claro. Que hay dos presidentes que se hablan mucho más de lo que se sabe. Sí. ¿No? Que hay dos presidentes, que es Milei uno y un expresidente. Y el otro es Alberto Fernández, te lo digo yo. Alberto Fernández y Milei, lo van a desmentir, hablan mucho más de lo que la gente cree. Bueno, hoy estuvo un poco... ¿Por qué? Con eso. Porque Alberto Fernández, que tiene una estrategia, por supuesto, obvio, él quiere salir de esa imagen negativa que dejó. Él quiere terminar de liquidar el kirchnerismo. Sí, va por ese camino de decirle a Milei, dentro del peronismo te quiere joder por acá. Que viene y te hace una sonrisa, te quiere joder por acá. Ese es el camino en el que charlan. Además, le traslada su experiencia negativa. Sí, le dice, mirá, yo acá... como un pato. No, está muy bien, aparte, está muy bien que un presidente hable con expresidente lo sepa. Supuesto, sobre todo, teniendo en cuenta que es minoría en ambas cámaras. En definitiva, ni Fernández se va a hacer mileísta, claro, ni Milei se va a hacer peronista. No, sin duda. Ahora, la realidad es que uno de los varios, vos nombraste algunos por ahí, Alberto Fernández le dijo al propio Milei tener cuidado con dos personas en particular, una de ellas es Pichetto, puedo decir, que te va a traicionar. Algo de eso hubo, o parece que hubo. ¿Por qué? Porque la ley salió más o menos, obviamente el 30% de lo que Milei quería. ¿Se acuerdan ustedes cómo sacó la primera parte de la ley bases? Terminó arreglando lo que pudo en diputados, creyendo que en el Senado más o menos las cosas iban a encaminar. No se encaminaron. No. Para mí es un fracaso, para Fernando es una frustración. Hay tema semántico. Lo que sí efectivamente es un golpe para el gobierno, que quería que hoy salga el dictamen, no va a salir. ¿Y qué dicen muchos? Dicen, a vos te mojaron la oreja en diputados. Porque en diputados te dijeron, dale, hagámoslo, pensando que en el Senado iba a haber la misma estrategia, y en el Senado te dijeron, pinga,
En el Senado queremos mucho más de lo que tenemos en diputados. Alguien que nosotros invitamos de Juntos por el Cambio, un diputado, senador provincial, estuvo acá charlando con nosotros. Y cuando se fue, terminó el programa, nos quedamos allí charlando, me dijo, no sabés lo que le va a costar en el Senado a este muchacho. Nosotros se la dejamos servida creyendo él que ya ganó. No sabés el lío que le armamos en el Senado. Y realmente en el Senado está pasando penas, ¿sí? No sale de la manera que él quiere, lo relativizan, ahora dicen que ya no es importante la fecha o el mojón del 25 de mayo, por algo lo puso Milei, ¿sí? Así que para ellos es una frustración. ¿Qué va a pasar el 25 de mayo? ¿Va a haber un 25 de mayo con Milei recibiendo, ya no a todos, sino un grupo, al sindicalismo? Sería mucho más sensato llevar la fecha un poco más adelante. Después que le pongan... Para mí el gobierno no debería decir, si el 25 no hace nada, no debería dar fechas, sino que va a convocar a un pacto, ¿sí?, en el que él determinó cuáles son los puntos a firmar, ¿sí?, y en el que seguramente muchos de los que fueron invitados querrán charlar un poco sobre esos 10 puntos que parecen inviolables. Porque hoy los leía otra vez, los 10 puntos, ¿sí? No hablan de educación. No se habla de educación. Y yo creo que es un tema traías los libros central. ¿Vos sabés por qué no traje más libros? Porque yo ya traje abundantes libros que espero que los hayan leído. Vamos a volver a traer libros, pero no podía ofrecer un libro todos los días, primero porque están caros y segundo porque, bueno, tenían que leer y para leer a veces no hay tanto tiempo. Pero la historia es que la educación es un tema central para el país que pretende Milei o cualquier otro presidente después de Milei. Un país de alfabetos, de gente capacitada, con rigor, con disciplina, con conocimiento, con deseos, con ganas, y además que le van a sumar al estudio después el deseo de trabajar. Bueno, seremos otra vez el país que soñamos toda la vida y que decimos que merecemos ser, la Argentina. Pero bueno, otro presidente le dijo al presidente actual, y esto lo conté acá, sí, cuídate de los propios. Bueno, claro. Y se está dando cuenta, tiene que hacer modificaciones. Lo que pasa, a Milei lo que está pecando ahora es primero, de arrebatado. Él creyó cuando Milei hizo el 25 de mayo, no estuvo todavía en la marcha en las universidades, ¿te acordás? Sí. Después de la marcha en las universidades. Después lo que fue el paro de la CGT, un paro chiquito, pero un paro en fin. Que después el gobierno, de alguna manera, está convocando a la CGT, que hay muchos, Fernando, que dicen que sin la CGT no se puede gobernar. Yo lo pongo en duda, pero hay muchos que remarcan, tenés que de alguna manera arreglar con Moyano, tenés que acercarte a la CGT. El gobierno terminó también convocando, invitando a la CGT hacia el 25 de mayo, que no se sabe bien qué va a pasar, pero hoy el presidente, esto es lo que quiero decir, hoy el presidente, que en Madrid, que hizo declaraciones, lo viste, lo interpretaste como alguien que está tranquilo, que está esperanzado o que vuelve a estar caliente, enojado, hirviendo como sucedió. Hoy vi a Milei como Milei. Tenemos cortes de una charla que dio en el diario La Razón. El diario La Razón es de Editorial Planeta. Editorial Planeta es una editorial española que tiene, por supuesto, sucursales en muchas partes de América. El libro de Milei es de Planeta, ¿no? Es de Planeta. Por eso. Bueno, lo presentó allí, en la casa central del diario La Razón, y dijo una cosa como esta. A ver, escuchémoslo. Pero no solo eso, además los obliga a retener más de la moneda local. Por lo tanto, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario por la fuerza. Es decir, entonces vean que el control de capitales, por ejemplo, es una política fuertemente inmoral. Es una aberración. O, por ejemplo, esto es un ejemplo divertidísimo. Divertidísimo, salvo que haya que vivirlo. Otra de las cosas que hacen los políticos es en lugar de atacar las causas, van sobre los efectos, entonces ponen controles de precios. Entonces, por ejemplo, durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, entonces, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo?
frente al hecho de que estaban subiendo los precios y que no les cumplían los acuerdos de precio y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento, ley que nosotros hemos eliminado con el DNU. Pero no solo eso, sino que además es interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a la patota de los sindicatos con palos para controlar los precios. Entonces, digo, es que está claro que eso es una aberración. Ahora, un sector de la oposición, la crítica era, no hay que mandar a los patoteros, hay que mandar a la policía. Es decir, digo, el patotero legal. Es decir, entonces no es que... Pero esto, es más, fíjense, terminan siendo más nefastos y más siniestros que los propios populistas kirchneristas, porque el populista kirchnerista mandó a los patoteros, se terminó el gobierno kirchnerista, nadie manda más a esos patoteros. Ahora, ¿qué es lo que hace? Digamos, esa parte de la oposición cobarde que quería mandar a los uniformados a controlar los precios, es mucho peor, porque ¿qué es lo que hace? Manda una ley para que se haga eso. Con lo cual tienen un problema más grande, porque ahora tienen que además sacar esa ley que institucionaliza la violencia, cuando en realidad esto nunca debería haber ocurrido, porque ustedes no lo deberían haber hecho por respeto del derecho de propiedad. Y ahí está, digamos, el respeto, digamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, justamente. Bien, primero, Mariano, que entiende más de economía que yo, va a hacer un análisis de lo que acaba de decir Milei. Yo voy a hacer una acotación estética. Primero, está más delgado el presidente, se cortó el pelo y se dejó las patillas ya casi como Menem. ¿Y de qué habló? Otra vez, monotemático, de economía. Es decir, él fue a afirmar a España, sin ninguna duda, su plan económico, porque algunos comentaristas, quizás no los principales, pero algunos comentaristas, dicen que realmente el modelo de Milei hay que exportarlo. Entonces, uno de los motivos del viaje de Milei es tratar de explicarle a una parte pequeña o un poco más grande de la ciudadanía que más lo entiende, que es la española, por el habla, digo, ¿no?, que su proyecto es económico, claramente económico, y que va a traer como consecuencia de ello mejoras económicas que pasás a explicar vos a partir de lo que dijo. Bueno, a ver, tenemos dos o tres cosas, o varias en realidad. Primero, hay que ver en qué contexto está. Yo a Milei lo veo de vuelta hablando contra la patota sindical, esto es más político que económico, pero evidentemente ahí hay un tema de que si efectivamente el gobierno hasta hace muy poquitito quería o estaba invitando a la CGT para participar del 25 de mayo y ahora le dicen patoteros, hay algo... Recordemos que la CGT también señala a otros dirigentes de la misma CGT también, como tales, como lo señala Milei. Sí, dice, estos con este discurso no le hacen bien al sindicalismo. Camionero. Lo señalan. Con los miembros de la... No a Hugo. No, a hijo, a Pablo Moyano. Los miembros de la Secretaría es un triunviro que son tres, que es Acuña como representante básicamente de Barrio Nuevo, que es en estaciones de servicio, que salió también con una frase desafortunada esta semana, el propio Héctor Daer, hermano de Rodolfo Daer, que había sido secretario general de la CGT, uno alimentario, otro de sanidad, y el último que es evidentemente Pablo Moyano. Todos en general lo que dicen Pablo Moyano nosotros nos invita siempre a tener que pelearnos, que combatir los excesos, el insulto, pide paros, la falta de respeto, sí, que es un Milei del otro lado además también, claro, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que estoy remarcando, Milei prometió salir del cepo, prometió dolarizar, prometió cerrar el Banco Central. Vas a tener una sorpresa hoy, ¿eh? A ver. Vas a tener una sorpresa. Un poquito más adelante. ¿Querés escuchar la segunda respuesta? Vamos a ver. La segunda respuesta de Milei hoy, en España, en Madrid, cuando era la tardecita de Madrid, y aquí la primera hora de la tarde, es esta. Tenemos tres. La tercera es la que le va a importar a Mariano, pero escuchemos la segunda. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos de sanear el Banco Central, digamos, lo que vamos a hacer es liberar el cepo. ¿Por qué? Porque esto es importante, no va a haber emisión por fisco,
no va a haber emisión por sector financiero y no va a haber emisión por sector externo, con lo cual el tipo de cambio va a ser libre. Y esta es la parte interesante de cara al futuro que vos me estás preguntando. Nosotros vamos a mandar una ley donde esté prohibido emitir dinero, o sea que la emisión monetaria sea un delito, en el cual va a ir preso el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y todos los diputados y senadores que aprueben una aberración de esas características. Entonces, ¿qué es lo que va a dar como resultado eso? Una vez que nosotros hacemos esa apertura del cepo, ya no se puede emitir más dinero. Al no emitirse más dinero, los consecuentes aumentos de la demanda de dinero, si la economía empieza a crecer y empieza a recomponer el sendero intertemporal de consumo y demanda más dinero, esa monetización se va a hacer endógenamente por la gente, trayendo sus monedas extranjeras adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que va a haber competencia de monedas y la gente va a determinar en qué moneda la quiere hacer, pero si vos te fijás, en una economía que se expande con más demanda de dinero, que va a implicar mayor cantidad de dinero y que lo va a traer los individuos como moneda extranjera, la que ustedes quieran, supongo que fuera dólar, para simplificarlo. Entonces van a ver más dólares dando vuelta a la economía y la cantidad de pesos sigue siendo la misma. Por lo tanto, en un momento, la cantidad de dólares va a ser tan grande respecto de los pesos que cerrar el Banco Central. Pero se cerrará. Se va a eliminar. Bien, vení. Vamos directamente a la última. ¿Sí? Jimmy, ¿tenés la última? Porque acá ya da una enunciación. Claro, ¿sí? claro. Además también hay que... Él habla en un momento determinado y dice, ¿cuándo el cepo? Vos te lo preguntabas. Bueno, en poco tiempo. ¿Poco tiempo cuándo es? Y ya había dicho junio... A ver, acá está, a ver. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. No me dejaste escuchar, Jimmy. Volvé a pasarlo porque me hablaste encima. Dejalo que yo sé los tiempos. Repetímelo, por favor. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. Bien. Bueno, el enemigo es el socialismo, el cáncer de la sociedad. Que ya lo había dicho. Sí. En un país... Pero en la segunda respuesta anuncia la liquidación del Banco Central. Bueno, ya lo había dicho desde el año pasado. Sí, no, pero el año pasado lo decía y no tenía los elementos. En este momento está... No dijo que iba a tardar un año igual. A ver, estoy coincidiendo... Pará, te doy cifras de la segunda semana de la inflación. Ramiro Castiñeiras, 2.5 mensual da la segunda semana de mayo. Es probable que caiga. Va a caer abajo de 5, dice. Se está derrumbando el consumo, se está derrumbando. Bien, bueno, entonces, el presidente te da respuestas. El cepo lo va a sacar en un tiempo, ¿sí? No puede hacer todo en 5 meses, eso está claro. Y va a cerrar el Banco Central. Él decía que sí, él decía que el día siguiente levantaba el cepo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que esconde Milei? No es la combinación de monedas. La idea de Milei es dolarizar la economía. Lo tiene bien guardado acá adentro. Acá adentro. Un día va a decir, señores, los pesos ya no hay más, no existen más. Ustedes tienen un montón de dólares, ¿sí? Bueno, ahora vamos a transar en dólares. Me parece bien, Fer. Lo que digo es, no digo que no. No sé si está bien o está mal, ¿eh? Yo tampoco sé que está bien. Lo único que yo sé es que lo que veníamos haciendo en los últimos 30 años estaba mal. Sí. En cuestiones macroeconómicas que después se ven son consecuencias de la microeconomía. Microeconomía somos nosotros, de la plata. Es que nos cuesta llegar a fin de mes. A tal punto que hemos elevado la pobreza por culpa de estos últimos 40 años casi al 60% de la población. Ahora, y un 10% de indigentes. Eso, es decir, diciendo eso y aclarando eso, lo que yo sí también sé es que Milei está hablando de mandar una ley. Después vamos a meternos en el viaje a Madrid, que no es menor. Pero Milei dice, mando una ley para prohibir la emisión de moneda, para que vaya en cana el presidente del Banco Central si lo vas a cerrar. Raro. Si lo vas a cerrar. ¿Cuánto vas a mandar la ley? Entonces después de la ley vas a cerrar el Banco Central. Raro. Y el presidente, y ahí todos aplauden, obviamente. Libertario se fue, sale de ahí, se va al festival del fin de semana de Vox. Déjame terminar con esto, que es... Milei había dicho... Ya había ganado las elecciones
nos dijo a mí, nosotros que lo entrevistamos, yo estaba, que vino al día, hicimos la entrevista con Milei y decía, yo al otro día salgo del cepo. Yo en el primer mes cierro el Banco Central. Lo decía todos los días. Pero ¿sabés qué ocurre? Hace un mes dijo que iba a dolarizar en junio. Vos tomás a pie juntillas cosas que se dicen en momentos... Dame un segundo. Primero que no va por un camino desviado del que te anunció. Lo que hace es retardarlo el camino, sí, sin ninguna duda. Una cosa es tratar de seducir durante la campaña en el que se dicen disparates muchas veces. Recordemos el de Menem, ¿sí? Si yo les decía lo que realmente iba a hacer, no me iban a votar. Y él tenía inspectores... dijo eso después. Después viste que salió un informe, el propio hermano de Menem, que acá lo entrevistamos, dijo que nunca había dicho eso. Sí, bueno. Pero más o menos... Mirá que lo estuve... Por eso te digo. 1 año y 2 meses, con él, al lado, todos los días. Él te lo decía más. ¿Sabés lo que te decía Menem? Cuando alguna vez se producía alguna corrección en el gabinete y que era del equipo que lo había acompañado en la campaña, y ponía en ese gabinete, en lugar de un compañero que en aquel momento hubo una puja para los más jóvenes, entre Cafiero, que era renovador, y Menem, que era del peronismo, digamos, más tradicional, más caudillesco, más del interior de la Argentina. El otro representaba un peronismo, el de Cafiero, más aristócrata, con jóvenes que llegaban, Grosso, Manzano, de la Sota. Bien. Entonces, llega Menem al gobierno y arma su gabinete con todos los muchachos que lo habían acompañado en la campaña. Todos. Entonces, en un momento determinado, empieza a hacer cambios. Porque ve que una cosa es que te cuenten qué es lo que puede pasar, qué es lo que hay. Hasta alguno desde el mismo gobierno anterior le pasaba información porque tenían buena relación. Alfonsín y Menem tenían buena relación. Mire, presidente, se va a encontrar con aquello, con esto. Bueno, no creía tanto. Hasta que abrían los libros y se daban cuenta que, el muchacho que había designado en tal ministerio no daba. ¿A quiénes empezó a llamar? A Manzano, a Grosso lo hizo intendente, a Duhalde ya, bueno. No, cooptó el peronismo. Es decir, que cuando vos llegas, vos estás en la campaña, vos tenés un panorama de la Argentina, una idea, y cuando te encontrás con la Argentina, más, yo creo que va a haber muchísimas más sorpresas. A cada vez que abren un armario encuentran que hay alguien escondido o hay un negocio, sin ninguna duda. Entonces, a mí lo que me asombra de vos, que sos un periodista, no, peronista no. Mirá que a mí de chiquito... Mirá que sos, sí, un poquito, ¿no? Bien. ¿Querés que te cuente cuando me llaman a pintar a mí? Luz del Beatles me llaman a pintar a mí. Antes inclusive de Cafiero y antes de Menem. Bien. De chiquito, vos sos un periodista analítico, que no te des tiempo, que estás surgido. No he surgido. ¿Sabés lo que hoy tengo para vos, en un momento, te voy a decir lo siguiente para que estés tranquilo. Niembro, a vos te gusta que te mientan. ¿Quién me gusta? Porque vos decís, esto es cierto que nos da, y a la gente, nosotros somos parte de la mayoría de la Argentina, que a pesar de muchos ruidos que nos hace el gobierno de Milei, creemos que el rumbo, y estamos esperanzados, y queremos creer que el rumbo es el correcto. ¿Por qué? Porque lo anterior fue un fracaso. Sí, un fracaso. Estamos de acuerdo. Ahora, aún así, estando en ese barco, de un rumbo que es un rumbo hacia el occidente, un rumbo hacia la legalidad, un rumbo hacia la honestidad, un rumbo hacia el trabajo, un rumbo hacia un país abierto, un país productivo, un país donde te tenés que romper el lomo y que te va a ir bien, rompete el lomo para que te vaya bien, para estudiar, estamos todos de acuerdo. Sin planes sociales, que a la gente pobre hay que asistirla, pero también con deberes, con obligaciones, como todo en la vida, que se ganen también la ayuda del Estado, que haga algún tipo de trabajo. Todo eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo creo que no hay que ser primero, la intolerancia, que es lo que es Milei, Lo hemos rechazado permanentemente. La falta de respeto, el insulto, el creer que si vos estás arriba del banco, digo, capitán, disculpe, me parece que usted está parando en una isla que no estaba, se fue a la izquierda y se fue a subir a Scioli y nos puso a Scioli arriba del barco. No, sos un insobrado. El primero que cuestionó esa decisión fui yo. Estoy diciendo, bueno, pero la respuesta, entonces, ante los Sciolis que hubo, que yo creo que fue una jugada política extraordinaria del presidente, que se lo trajo Francos.
El que termina, una concesión de Milei a Franco porque... Fue Karina Milei. Y Francos deciden... Pero Milei no quería saber nada. a pedido del ministro Franco. No, está obvio. Porque Franco había sido presidente del Banco Provincia cuando Scioli fue... Hoy sí. estamos hablando, bien. Cuando tenemos una economía que está destrozada, mucho más destrozada de lo que dejó el kirchnerismo, obviamente que Milei dice hay que bancar todo hasta que normalicemos para mejorar. Lo que dice Francos es, tenemos que hablar de cosas que no son nuestros fracasos. No hablemos de la ley. Hoy deberíamos hablar de la ley, no de Milei. No, de la ley no. Podemos hablar, pero no como fracaso, sino como frustración de no haberla sacado hoy. Pero dame un segundo, después lo seguimos, porque tengo un momento para vos, después que hagamos esta entrevista, que te va a poner muy feliz. Primero te felicito por el triunfo de ayer. Viste que ayer fui un caballero, estos días, hacía un mes que no ganaban y no dije nada, me mantuve en silencio. Va a terminar primero en la zona. Pero te voy a decir algo. En la segunda copa más importante en la Libertadores. Te voy a decir algo, vas a vivir un momento feliz en el programa hoy. Pero ya va a llegar. ¿Quién más? ¿Víctor? ¿Va a venir Víctor Blanco? Bueno, es un momento feliz en el programa, hincha de Racing, ayer tuvieron una satisfacción, ¿cómo no te voy a dar una...? Igual. Bien. Vamos a hablar con Armando Pepe. Armando Pepe es quizá el más conocido de los productores inmobiliarios que tiene la ciudad de Buenos Aires. Trabaja desde hace mucho tiempo, tiene las oficinas en el centro, pero ocupa gran parte de Buenos Aires y de la Argentina, y no sé si del extranjero, realizando transacciones permanentemente. Y con él queremos hablar si estas medidas que da la sensación por la baja de la inflación están motivando a la gente a o alquilar o a comprar o a meterse en un crédito para tratar de, aprovechando que los créditos suban, ¿no? Sí, estos créditos que están... Lo único que hay que dejar en claro acá, Fernando, ofreciendo los bancos. Armando, que es cómo nos mintieron y nos jodieron con esa ley de inquilinos. Si hay algo, y esto no significa que lo que pasó con la ley de inquilinos pueda servir para toda la economía. ¿Qué quiere decir? El mercado abierto. Yo creo lo que quisieron hacer con las prepagas y les salió mal. Sí. El Estado tuvo que interceder. Ahora sumaron, ayer que nos olvidamos hablar, sumaron a 7 prepagas más para meterlas en el paquete que van a tener que aumentar con cotos. Van a tener que aumentar con pautas que tienen que estar como inflación. Como lo hizo la Ciudad de Buenos Aires con el ABR y después vamos a hablar. Pero lo que remarco es esto. Con la ley de inquilinos, es una famosa... Es realmente para estudiarlo, porque acá... Los que hicieron, ¿quiénes? Los que hizo el oficialismo, que es el kirchnerismo, y el macrismo, que en su momento creyó que... el gobierno anterior, decía. El gobierno anterior. Correcto. Ellos implementaron una ley creyendo que iban a beneficiar al inquilino, que estoy de acuerdo, yo inclusive la vi bien la ley. En algunos aspectos, hasta inclusive es positiva. No pagar en la capital federal, por ejemplo, que el propietario pague el costo a los que alquilan la ley, las inmobiliarias, y que no sea el inquilino que le pedían un montón de dinero. Yo ahí estoy de acuerdo. Evidentemente lo que hicieron fue que fue tan mala la ley que el propietario terminó sacando sus departamentos, no había oferta y aumentó el precio. Eso es mercado puro. Y cuando el Milei, a raíz del DNU que sigue vigente, nos olvidamos, el DNU sigue vigente, se cae la ley y hoy tenemos mínimo el 30 o el 35%. Vamos a preguntárselo a Armando. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, contanos, Mariano estaba explicando parte de la historia y te pedimos a vos que nos expliques parte de este presente. Sí, por supuesto. Primero, no se cayó la ley de alquileres, sino que la derogó el presidente Milei, derogó las dos leyes de alquileres. La del 2020, que fue impulsada por el propio Mauricio Macri y llevada al frente por el inefable Lipovetsky, se sancionó en el 2020, que era una ley de contrato de 3 años, con actualización una sola vez por año por el índice que publica Banco Central. Después, en octubre del año pasado, cuando hicieron ir a todos los colegios de corredores inmobiliarios, cámaras y demás, para hablar sobre qué había que hacer la ley de alquileres, para hablar nada más, porque no escucharon absolutamente nada, modificaron que el ajuste en vez de anual iba a ser cada 6 meses, pero la brillante senadora Sagasti de Mendoza
metió que debía ser por el índice vivienda, que es el índice con el que se ajustan los créditos Procrear, que da un 100% anual, un 50% semestral. Otro disparate más que hicieron nuestros legisladores en los gobiernos anteriores. Milei, con el decreto de Milei, que quedó vigente el 29 de diciembre, el 29 de diciembre había en la ciudad, Fernando, 386 viviendas en oferta en alquiler. 29 de diciembre, viernes, último día hábil del 2023. El 2 de enero, martes, primer día hábil de este año, había 1.500. 1.500. Y así fue subiendo a raíz de 400, 500 unidades por día. Llegamos a tener 17.000 hace 3 semanas atrás, ahora estamos en 15.800 ofertas de vivienda en la ciudad. No es que bajó la oferta, sino que se fueron alquilando. Claro. Entonces, hoy no tenemos ley, tenemos libertad total y absoluta de contratar. No existe más el plazo mínimo legal en las locaciones. Puede ser por 1 año, por 1 mes, por 3 meses, por 5 años, hasta por 10 años, que es lo que permite el Código Civil y Comercial. Y también, también se puede alquilar en pesos o en dólares, eso queda entre, entre las partes. Cuando salió el DNU y el presidente dijo pueden contratar en la moneda que quieran, yo salí en los medios a decir, presidente, es ilegal ir a comprar dólares a las cuevas. Inmediatamente emitió un comunicado que no era más ilegal comprar dólares en las cuevas, entonces se pueden hacer contratos en las dos monedas. Los propietarios que exigieron en el mes de enero que los contratos fueran en dólares, hoy se están pegando la cabeza contra la pared porque el dólar se quedó planchado, claro, y el índice del ICL fue dando los aumentos. Hay un informe que hemos desarrollado a través del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, que está conformado por 32 colegios, donde el informe dice, hecho hace 20 días, que el 97% de los contratos de locación de vivienda en Argentina se hicieron en pesos, que esos mismos contratos se ajustaron cada 3, 4 o 6 meses de acuerdo al acuerdo que llegaron las partes. Y los índices que se están usando generalmente, la mayoría usa el ICL, que es el índice de contrato de locación que publica Banco Central, y otros usan IPC. Para mí, Fernando, el más amigable es ICL, porque es un mix entre sueldo y costo de vida. El ICL, disculpe Armando, el ICL, sí. Yo creía que todo, más, en general la gente elige el IPC, en general, tengo entendido, o el ICL. No, el propietario quiere el IPC, pero claro, el IPC es más alto, un claro, 28% más alto que el ICL, y nosotros estamos aconsejando a los propietarios usar ICL, porque si no, si le ponemos el IPC en el primer trimestre o cuatrimestre, cuando venga el ajuste, el inquilino no va a poder pagar, porque los sueldos siguen planchados, solamente bueno, es una buena medida que toman ustedes, porque, a ver, para que la gente lo entienda, si yo soy propietario, tengo un departamento y necesito una renta, yo hoy, como se bajó o se eliminó la ley por el tema del decreto, lo que hago es ofrezco, los precios bajaron, que era lo que le quería preguntar, hermano, los precios de alquileres absolutamente bajaron un 20 o un 30%, eso es lo que nos cuentan todos, inclusive en algunos casos más. Eso porque hay más oferta. Mucho más está diciendo. Ah, mucho más. Bueno, ahí está. Porque hoy cuesta más hasta alquilar. Antes te lo sacaban de la mano, una pizza caliente en cualquier lugar. Hoy tenés departamentos que ya 2 o 3 meses, o sea, el inquilino logra y compara y ya camina como un mercado quizá muchísimo más robusto. El mercado obviamente de alquileres, no tanto el de compra, que después le voy a preguntar, pero lo que le repregunto es que ustedes, tratando de aportar que una mejora al inquilino, al propietario le sugieren, bueno, no vayas por el IPC, aunque te va a convenir, porque el IPC va a ser más alto, pero evidentemente quizás vas a tener un problema futuro, porque ustedes siguen viendo que hay una inflación que está en ¿qué? Está en el 8, 7, 5 o por ciento anual, mensual, perdón, ¿no? Además, discúlpeme, además el tema es claro en esto. Ayer estaba viendo una actualización de un contrato que alquilaron los primeros días de febrero, tomaron el índice de ICL febrero, marzo y abril y le daban un incremento de un 58%, un contrato de 300.000 pesos, el inquilino tenía que pagar ahora en mayo 450.000.
Lo hablé con el propietario y digo, mira, si tu departamento, el inquilino se va hoy, no lo podemos alquilar en 450.000, porque los valores siguieron bajando. Bueno, lo entendió perfectamente y quedamos en que el inquilino pague 380.000, porque lo que usted decía recién es real en este aspecto. A los primeros días de diciembre, un colega de Caballito publicó 2 ambientes en alquiler en 500.000 pesos. No había 2 ambientes por menos de 500.000 pesos en toda la ciudad. Era el único departamento en Caballito en oferta. Fueron 300 personas a ver ese departamento. La cola daba la vuelta a la manzana. Lo alquiló el primero o el segundo, que tenía todos los papelitos en regla, la garantía, todo. Y hoy, lo verifiqué hace un rato, hay 384 unidades en oferta en Caballito, en 2 ambientes en alquiler, y hay 4 o 5 que están en 500, pero hay 2 ambientes, desde 240, 230, 250, 300. Los propietarios quieren alquilar, y hay una única ley, que es la que fija los valores, que es la ley de oferta y demanda. Un propietario que no alquila tiene que pagar las expensas, la luz, el gas, el agua, todos esos gastos que le implica. Entonces, hoy el mercado no se alquila en el día, uno pone un departamento en alquiler y demora una semana mínimo para poder alquilarlo, porque hay mucha oferta y eso favorece a los inquilinos, porque le permite elegir estado de la unidad, que esté impecable el departamento, porque hay algunos propietarios que no los ponen impecables para alquilarlo, que esté impecable, ubicación, que le quede lo más cerca posible de su trabajo, del colegio de los chicos, y condiciones que pide el propietario. Yo he visto disparate a algún propietario que pedía ajuste mensual de alquiler. Ese no lo va a poder alquilar, va a tener que seguir pagando las expensas y a la BL hasta que se le acúe a la situación como se está moviendo el mercado locativo, y no solamente en Capital Federal, sino en todo el país. A través del Consejo Federal yo tengo contacto permanente con todos los colegios del país y es la forma en que se está operando. Armando, decía usted que bajó el precio, ¿es así? ¿Cuánto bajó el precio de los alquileres en lo que va del año? Entre un 40 y un 50%. O sea, mirá cuando nosotros discutíamos acá, Armando, y bueno, usted lo sabe bien, ¿no? Que nosotros discutíamos mucho con inclusive no solo con los kirchneristas, los diputados, los senadores, los que aprobaron la ley, sino que fue acompañada de esa ley, Armando, ayúdame, por muchos de la oposición en su momento. Casi por la mayoría. No, fue la mayoría. Sí. Fue la mayoría larga. La del 2020 fue aprobada por unanimidad. No casi hubo unanimidad. Unanimidad. Algunos se habían ausentado, es cierto, pero la inmensa mayoría aprobó. Porque te repito, había un espíritu que se crea. Yo creía, me acuerdo que nosotros estábamos cubriendo el tema, que iba a ser beneficioso para los que menos tienen. Yo también lo creía. Pero evidentemente el mercado nos respondió diciendo, no, mirá, cagaste no solo, perdón mi francés, al inquilino, sino también al propietario, porque realmente los embromaste a todos. Ahora, lo que remarco yo, que no solo los inquilinos estaban presos de los pocos departamentos que había y a precios exorbitantes, sino que cuando le diste al mercado eso, los inquilinos no solo piden más condiciones para poder alquilártelo, sino que además están pagando un 50% menos, Armando. Sí, es así, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: los sueldos todavía están retrasados. Solamente 3 grandes gremios cerraron las paritarias: bancario, seguro y comercio. El otro día me vino a ver una pareja de chicos, un matrimonio jovencito, para alquilar un departamento de 300.000 pesos, y me dice, Pepe, no llego, necesito 1 millón. Digo, ¿cómo 1 millón? ¿Necesitas un mes adelantado? Un mes de depósito, son 600, porque la Ciudad de Buenos Aires, por una ley de la reta en 2017, nos cercenó los honorarios profesionales de los corredores inmobiliarios y no le podemos cobrar a los inquilinos por ahora. Entonces me dice, sí, está bien, 600, pero tengo 480.000 de mudanza. Claro. Yo digo, pero en 2 ambientes, ¿cuántos muebles tenés? Y no, me cobran eso, porque estoy alejado, entonces me cobran eso. Estuve averiguando con las mudadoras y realmente son muy caras las mudanzas hoy, los valores que piden, pero es otro tema en que no me voy a meter. Entonces a la gente se le complica porque los sueldos están muy retrasados todavía. Armando, no se normalice. ¿En qué tiempo, en qué promedio se está alquilando? ¿Por 1 año, por 2 años, como se hacía casi habitualmente? Sí, 2 años. 2 años. Yo te diría casi el 100% de los contratos por 2 años.
y muchos departamentos que habían sido amoblados para alquileres temporarios, los propietarios lo están poniendo en alquiler por 2 años, porque el alquiler temporario es un versito de espejito de colores. Porque, Fernando, para que te sirva la ecuación, tenés que tener el 65% de ocupación en todo el año. Por él le decía, usted lo alquila por una plataforma, por un mes le saco $800 un departamento de 2 ambientes. Sí, pero después lo tiene vacío todo el año. Claro. Entonces hay muchos departamentos que se ofrecen. Si el inquilino quiere los muebles, están los muebles. Si lo quiere sin muebles, sacan los muebles y se los llevan y se alquilan por 24 meses sin ningún problema, ¿no? Absolutamente ninguno. Bien. Lo importante es que esto es negociación de partes. Si el inquilino dice, no, yo no quiero un ajuste trimestral porque no me da el sueldo mío y de mi mujer, lo quiero cada 4 meses, cada 4 meses. Hay algunos que han hecho cada 6 meses también a pedido del inquilino, el propietario ha accedido perfectamente. Y otro tema muy serio e importante es la suba terrible que han tenido las expensas. Eso te iba a preguntar. Es una locura lo de las expensas. Las expensas, aguas y ABL, es terrible el incremento que ha tenido. El ABL, la reta lo dejó indexado mes a mes por costo de vida y así sigue. Esperemos que Jorge Macri lo modifique o haga algo, porque realmente cuando llegan las boletas de ABL, que alumbrado, barrio y limpieza paga el inquilino e impuesto inmobiliario paga el propietario, que viene todo en una sola boleta, hay que desglosarlo. Pero el tema de las expensas, lo mismo, el aumento de los sueldos de los encargados de edificios ha sido brutal en estos primeros 4 meses. Yo no lo sé si el jefe de gobierno tiene posibilidad de veto, pero lo que hizo la legislatura ayer, aumentando el ABL, quitándole el topeo, me parece que es una exageración y que él debe revisarlo, el jefe de gobierno debe revisarlo. Lo mismo con las patentes. Me parece que está bien, el país necesita un ajuste, pero lo sigue pagando la gente, el ajuste, y con precios que son excesivos, y como vos decís, con las expensas, donde realmente casi no tienen contrincante cuando tienen que determinar los sueldos de los empleados que trabajan en los departamentos, ¿no? No, exacto, sí, sí, de cualquier liquidación de cualquier edificio, yo les digo a ustedes y a la gente que está viendo este programa, vean una liquidación de expensas del edificio y van a ver ustedes que casi un 70% es el sueldo del encargado y las cargas sociales del encargado del edificio. Armando, es un importe muy importante. Siempre se busca, normalmente, especialmente las parejas jóvenes, buscan un sitio equidistante de su trabajo, ¿sí? Para alquilar. Exacto. ¿Sí? Sí. Pero digo, hoy, ante estos precios y teniendo en cuenta que el salario no aumenta, ¿se alquila en todo Buenos Aires, inclusive en los barrios más extremos? Sí, se alquila en todo Buenos Aires y de acuerdo al barrio, de acuerdo al edificio. Una cosa fundamental que pregunta cualquier interesado en alquiler de vivienda es cuánto paga despensa. Claro. Pues yo he visto, por ejemplo, 2 ambientes en 300.000 pesos de alquiler y con 200.000 despensas, una barbaridad, edificios que tienen seguridad, amenities y todo lo demás, ¿no es cierto? Cuando una expensa de un 2 ambientes normal, convencional, tendría que ser como máximo 60.000-70.000 pesos, teniendo un encargado del edificio, ¿no? Bueno, pero vamos al tema ventas. ¿Crecieron las ventas de departamentos? No, lo que ha logrado el DNU fue, en el mes de enero se hicieron en la ciudad 1.884 escrituras, en el mes de febrero 2.300, en el mes de marzo 3.400 y 3.800 en abril. O sea, ha ido lentamente, pero el DNU ha tenido que ver en esto, porque los compradores, ¿quiénes son? Gente que invierte en departamentos chicos de 1, 2 y 3 ambientes para poder alquilar con esta libertad total de contratación que tenemos. Claro. El ticket de las operaciones que están haciendo no supera los $200.000, ¿no? Pero ahora tenemos 2 lucecitas verdes en el horizonte en materia de ventas. Una es el relanzamiento de los créditos UBA que se había alargado en el 2016, que justamente en ese momento el presidente del Banco Central era Federico Sturzenegger, y ahora es el factotum de todo el plan económico de Milei.
pero con una diferencia. En 2016, gobierno de Mauricio, la inflación estaba en subida y ahora la inflación está en bajada. Claro. Entonces, esto puede servir para que la gente pueda ir accediendo a los créditos. También tenemos el problema de los sueldos, porque ahora toman todo el grupo familiar o conviviente para poder calificar para un crédito. Y yo les digo a los interesados en comprar, no vayan a las inmobiliarias, vayan a los bancos. Vayan a los bancos con todos los papelitos de los sueldos, el suyo, el de su mujer, el de la abuela que vive con ustedes, que tiene una pensión y una jubilación, el del chico que ya está empezando a trabajar, y ahí el banco lo va a calificar a ver hasta qué monto le pueden dar de crédito. Es decir, que hay una norma general, pero si uno va con elementos, puede conseguir un crédito con una tasa quizá un poco más baja. No, la tasa es siempre la misma. Los bancos, con una cuestión de marketing, por ejemplo, el Banco Ciudad salió diciendo 3,5% la tasa. No, 3,5% para que tenga cuenta sueldo en el banco. Claro. Si no tiene cuenta sueldo, es el 5,5% la tasa. Y hay una consideración especial de 2 puntos menos en el Banco Ciudad para los que compren en el microcentro de la capital. Y entonces la ventaja de juntar varios recibos de sueldo significaría la cantidad de dinero que te dan. Exacto, porque de esa forma califica para obtener mayor crédito. Pero un ejemplo, yo tengo acá, hice un desarrollo sobre un crédito de 70 millones de pesos, que salían $70.000 aproximadamente. La cuota es de 600.000 pesos mensuales y el grupo familiar tendría que acreditar ingresos por 2.400.000 pesos. Otra cosa que aconsejo a la gente, no se enganchen con los créditos a 30 años. Eso es marketing. Un crédito que paga 600.000 pesos de cuota a 30 años, si lo toma a 15 va a pagar 630. Un esfuercito más y se ahorra 15 años de estar pagando la cuota. Está muy bien, ¿no? Entonces, Armando, está muy bien lo que usted dijo, que usted dice entonces. Yo ahí diciendo un poco, porque no sé cuánto puede ser, cuán masiva puede ser la toma de créditos de la gente con ese requisito que usted acaba de nombrar. Esto lo hemos hablado y mucho, que es alguien para tener $70.000, que con $70.000 comprás poco y nada, comprás uno de 2 ambientes y lo tenés que ir buscando mucho, porque la verdad que tenés muchos gastos o sea, hoy te necesitas mínimo $100.000 para 2 ambientes con los gastos, de acuerdo obviamente el lugar, pero $90.000. Ahora, lo que yo le remarco es 2.400.000 pesos sería en un grupo familiar. No estamos hablando, ya para hasta una clase media es difícil, de 1.200.000 la mujer en blanco y 1.200.000 el hombre en blanco. Es muy difícil ya para clase media, debe ser una clase media alta. Y estoy hablando de un departamento chiquito, no un departamento grande, un departamento de los que tenés que buscar y encontrarlo, porque $70.000 que te dan, o tenés ahorros o alguien te ayuda, porque evidentemente vas a necesitar ahorros también. Lo que estoy remarcando es que yo no sé efectivamente si va a haber gente favorecida, si va a haber con esa plata gente que pueda quizá gastar. Y hagámosle la pregunta siguiente, ¿está tomando créditos la gente, Armando? Todavía no, pero ya hay precalificados de algunos bancos que están ya viendo propiedades porque tienen la precalificación del banco para poder obtener el crédito, pero también el que va a comprar necesita tener un 20%, un 25% del monto de la operación, porque los bancos prestan algunos el 80% y otros el 70%. El único banco del país que presta el 100% es el Bancor de Córdoba, pero solamente para la provincia de Córdoba. Presta el 100%. Y sin límites, ¿no? Por eso le digo, entonces, yo dudo, inclusive también los 2 créditos UBA, los 2 sistemas de crédito UBA que hubo en Argentina, que no era UBA primero fue el de Kirchner, que no era UBA, el de Macri sí fue UBA, pero fueron los últimos 2 créditos hipotecarios que hubo, los 2 fracasaron. Hubo gente que obviamente se pudo sumar, que fueron los beneficiarios, realmente los privilegiados. Yo tengo amigos que lo han logrado hacer, pero uno de cada 1000 que se presentaron, tanto con Kirchner en una pequeña época y con Macri cuando lo quiso hacer. Armando, ¿no fue así?
Sí, pero no fracasaron los créditos. Lo que fracasó fue la política económica. No, sí, bueno, sin duda. Bueno, no quiero decir eso, fracasó. Es la que ajusta la cuota, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y la otra luz que tenemos es si se aprueba o no en el Senado, si vuelve a diputados, el paquete fiscal donde está incluido un blanqueo de $100.000 sin tener que pagar nada. Eso ayudaría también a la gente, porque hay casos que me consultan. Tengo que poner ahora un 25%. Yo la tengo, pero no la tengo declarada. Voy a esperar el blanqueo para poder blanquear ese 25% y poder sacar un crédito. Pero creo que tenemos buenas luces en el horizonte para que el mercado pueda funcionar. Yo digo que en el último trimestre el mercado inmobiliario va a estar caminando bien, si es que se aprueba lo de blanqueo, y a medida que la gente vaya teniendo aumentos en los sueldos para poder calificar para los créditos. Otra cosa interesante, uno dice el grupo familiar, pero hoy hablaba con un gerente de crédito de un banco muy importante y me dice, no es el grupo familiar, puede ser el primo, un amigo, un conviviente, una pareja que ni siquiera estén casados. O sea, los que van a vivir bajo ese mismo techo son los que sí califican para obtener el crédito. En este tipo de inversiones, como cualquier inversión, uno lo que tiene que tener es, en un país como este, que no te da certidumbres, tiene que tener expectativas y esperanza. ¿Sí? Y una esperanza es esta. El 29 del 12 había 386 viviendas, nos dice Armando, en oferta para alquilar. Y hoy hay 15.500 porque había 17.000 y 2.000 y pico ya se han alquilado rápidamente. Esa gente que alquiló lo que tiene es creencias, no, expectativas. Porque no se puede vivir de otra manera pensando en el futuro. Dudas que la economía... Especialmente para estas parejitas y esta gente que necesita alquilar, ¿no? Hay un tema muy interesante y novedoso que larga el Banco Nación con los créditos UBA, que es un seguro de inflación. Eso es muy bueno. Todavía no he tenido el manual operativo del banco, pero sé que pagando un porcentaje mínimo superior en la cuota, tiene un seguro de inflación por si la cuota se le dispara por la inflación y no la puede... Eso es lo que le iba a preguntar, para dejar claro. Usted dice más o menos con razón que hoy un crédito más o menos te lo dan 5% mensual, ¿no? 5% mensual te sale un crédito de este tipo de UVA. ¿Es el 5% arriba de la inflación o es el 5% final? No, el 5% final. Además, el ajuste UVA. Ese es el interés del banco, pero además... está bien. Más bueno. Entonces más la inflación, no es final. No, entonces estoy de acuerdo. No es final. No, entonces no es el 5% final, es el 5% más la inflación. UVA es inflación. Sí, UVA es inflación. Bien, Armando, te conoce todo el mundo, pero si alguien está escuchando, vos que sos tan claro, pero no para irte a consultar, vos no te transformás en un consultor, sino para alquilar, para vender, para comprar, ¿te ven dónde? En Google, que busque Armando Pepe Sociedad Anónima, ahí estamos a disposición de la gente, Fernando. Bueno. Gracias por el contacto y cuando ustedes necesiten, acá estamos a disposición. Abrazo grande. Te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias, buen fin de. Gracias. Chao, chao. Bien. ¿Tendrá algo que ver con Osvaldo Pepe? No se lo preguntamos. No se lo preguntamos. Bueno. Bien, no es un apellido muy conocido, y muy difundido, digo, ¿no? Sí. No. Bien, a ver, esto se puede tomar de dos maneras. Como lo cuentan, es imposible. ¿Sí? Como lo cuentan, es imposible. Hay una clase media que no llega a dar todos estos registros. Como expectativa, y pensando que la inflación va a bajar y que los sueldos seguramente van a tener que aumentar, no hay vuelta que darle, él dijo que hay solo 3 gremios, yo le agregaría camioneros, es el cuarto, que parece que no, pero que ya arreglaron, si no estaría parada el país. ¿Sí? Hay un cuarto gremio que es camioneros. En general, vos date cuenta que Sanidad, el gremio de DAER no arregló todavía el convenio. No arregló todavía el convenio. Claro, él tiene un lío con los laboratorios, las prepagas y con todos ellos, bastante importante, que están tratando de ajustar la historia. Es decir, que de entrada no provocaría mucho entusiasmo. Tal es así que hay pocas calificaciones, dicen, de algunos bancos que están entregando. Vamos en la cuenta, $70.000.
que repito, te compras nada. Pero dame un segundo. Ah. Yo quiero ver la parte positiva. No digo que no, la parte positiva es la siguiente. Hasta acá no había crédito, no había ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Tenemos que andar siempre diciendo es mejor que antes, que el desastre. Sí, pero seguro. Bueno, ya está, bueno, por eso digo, hoy 600... ¿Qué querés? ¿Que no lo diga? No lo digo. No, está perfecto. Tiene la palabra prohibida. Ahora vos decís 600... Yo que tengo algo especial para él hoy, me lo tiene la palabra prohibida. Bueno, perdóname. Yo voy a decir nada más esto. 600 lucas hoy dos ambientes de $70.000, ponele que tengas, te piden el 20%, $90.000. Pero ¿viste para qué dice que lo compran? Para alquilar. Pues lo que te digo yo. Y en el alquiler pagás la cuota. Bueno, ahí está. Es una chance que tiene. Hay créditos que son de primera vivienda. Sí. Ojo. Y de segunda también, ¿eh? Bueno, de segunda también, ahí está, es otra cosa. Pero no son créditos para tercera vivienda. Es raro que tenés ese crédito, el UBA, para tercera o cuarta para invertir. No, tercera y cuarta no hay, es primera o segunda vivienda. Eso, pero el tema es que mucha gente está pensando... Entonces, esta economía argentina que cayó en desgracia y que va a costar muchísimo sacarla adelante, sigue viviendo en los términos que vive, en algunos lugares de manera muy precaria, sin nada casi, porque una parte de la clase media o más o menos que tenía mucha guita. No, que tiene guita guardada. Tiene guita guardada, sí. Milei hoy, entre las cosas que dice, sí, con razón además, Argentina dice que tenemos un PBI afuera o debajo del colchón. Perdón, no estoy objetando que la tiene guardada. Bien ganada la tiene, lo que pasa es que no la quiere exponer. Algunos sí, otros no. No la quieren exponer. No vamos a meter en el tema San Martín hoy, pero lo que remarco es esto. Vos hoy... ¿Qué pasó en San Martín? No, un chocolate nuevo. Pero ¿Un chocolate nuevo? Déjame cerrar con esto, que hoy vos comprás algo de $70.000, vos pagás 300.000 pesos, decía, 350.000 pesos, por lo que terminás comprando pagás 650.000, o sea, tenés que pagar el doble. No es que pagás lo mismo que el alquiler. Tenés que hacer un gran esfuerzo, no es menor. Sí. Porque vos alquilás ese mismo departamento que querés comprar y te sale 300.000. Hace 5 meses atrás no tenías ni la posibilidad de hacer eso. Es mucho, 10 veces mejor, es todo 10 veces mejor. Aún así, repito, para bajarlo a la realidad. Somos periodistas. Y tenemos, por supuesto, y por eso hicimos la nota con Armando, que es uno de los tipos más reconocidos del ambiente, para poder explicar de estas cosas. Además, con la franqueza que lo dice. Hagan esto, hagan aquello, hablen con el banco, no hablen conmigo. No, me dijo una cosa maravillosa que es agarren el IPC, no era el IPC. Claro, el ICL, y no el IPC. Claro. No, un consejo. No, el IPS, ¿no? En definitiva, mejor el banco que la inmobiliaria. Después la inmobiliaria para hacer la transacción. Pero que el banco charle con ustedes. Si ustedes pueden juntar la mayor cantidad de dinero, le van a dar más dinero. Parece que no, que las tasas van a seguir siendo las mismas. ¿Pero qué pasó en San Martín? En San Martín, chocolate. una cosa... Mirá que te estoy preparando algo muy importante. Está bien. Muy gracias. Muy importante. Lo que pasó en San Martín es un tema que va a tener mucha cola, mucha tela para cortar, va a haber muchos escándalos alrededor de San Martín. ¿Por qué? Porque hay algo extraño. Algo que es absolutamente ya frecuente en los municipios y en la provincia de Buenos Aires, no solo en la provincia de Buenos Aires, que son los chocolates de la vida. Epa. Hemos contado el chocolate blanco, el chocolate negro de los que trabajaban en el Congreso o en la legislatura provincial, que los mismos que entregaban y firmaban esos contratos siguen manejando la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Algo similar aparenta haber habido o haberse producido en lo que es el municipio de San Martín. Es un municipio de un funcionario clave del propio Kicillof, es el que está al frente de la obra pública de Kicillof, que es Gabriel Catopois. Que fue ministro de Alberto. Y además también que se fue, para seguir manejando el municipio de San Martín, dejó a Fernando Moreira, que es el intendente actual. Él se adhirió a Kicillof. Él fue, como muchos que terminaron el gobierno de Alberto Fernández, se mimetizó más con el kirchnerismo que con el ex-albertismo. Esto es un tema político que es profundo para explicar. Aunque realmente estar al lado de Kicillof, no sé si es estar al lado del cristinismo. No, Kicillof tiene su pelea, pero es cierto que, como sucede en La Matanza, como sucede en general en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los kirchneristas que terminan saliendo del poder se acobijan, encuentran el conchavo
Cochabo quizás es un poco despectivo, encuentran un nuevo puesto de trabajo en algunas municipalidades, como Quilmes. Al intendente de San Martín Nuevo, este señor Moreira, le han prohibido salir del país. Claro, eso es lo extraño. Le allanaron la municipalidad. Allanaron la municipalidad porque lo que se encontró fue dos personas que estaban haciendo, cuando nosotros estamos informando de lo que pasa con los planes sociales, en la UH, el gobierno, Capital Humano, que está haciendo un muy buen laburo, un laburo de hormiga, que es buscar cada uno de los que cobra UH en Argentina, cada persona, mujer y hombre, que cobra el UH. Ahí saltó que ese mismo nombre que cobraba el UH tenía contrato en el Consejo Deliberante de San Martín, no en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. Esa persona que cobraba el UH... ¿Y por qué le prohíben la salida del intendente si es un problema del Consejo Deliberante? Ahora te explico, porque lo que hubo fue... esa persona que estaba contratada además en el Consejo Deliberante no sabía de ese contrato. Alguien le usó el nombre, le robó el nombre para cobrar. Eso es un caso. Eso es un caso. Pero otro caso... lo advirtió la primera vez en cuanto le robaron el nombre porque no lo cobró. Cuando le fueron a llamar, che, pero vos no podés cobrar el AUH. ¿Por qué? Porque estás contratada. Sí. Es trabajo, no podés cobrar. No, yo no estoy contratado en ningún lado. ¿Y no sos este? ¿No es tu número de documento? Sí, es mi número de documento y soy ese. Y no recibís esta plata si tenés un recibo de sueldo de, creo que eran unos 500.000 pesos. 500.000 pesos, no, yo no recibo. Alguien está cobrando por mí, me está usando el nombre. Eso es lo que pasó en el Consejo Deliberante. Ella no lo sabía. No sabía que le habían usado el nombre. Estas dos personas que recibían el plan social no sabían eso. Y además también lo que se encontró es una persona, que este sí es el chocolate, con 3 tarjetas de débito que aparentemente no eran de él y que serían contratados ahí sí de la municipalidad, aunque eso está tratando de definirse. Pero pero el juez ha tomado la medida de allanar la municipalidad y de prohibirle la salida del país. Intendente. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas tarjetas tenía Chocolate? Como 60 y pico le encontraron ese día. Después al otro Chocolate Blanco, otras 200. Sí. Bueno, y no hay imputado, ningún diputado, ningún senador, ningún administrativo, y no está el gobernador diputado. Debería estar imputado el gobernador. Seguro. Si acá lo hacen con el intendente, se podría haber imputado al gobernador. Libres y todos pudieron presentarse en la elección. Bueno, pero lo importante es que la justicia sí intervino. No, ahí avanzó. Vos sabés mucho. Lo que se cree, que ahí hablé inclusive con algunos de los que están imputados. Él dice, obviamente dicen que hubo una irregularidad, lo admiten, que evidentemente esto va a ser un costo político grande para Catopó. Dije, es un hombre muy fuerte, es un tipo que en su momento quiso romper con el kirchnerismo, le fue mal, volvió con Juanchi Zabaleta, ¿se acuerdan? Cuando quiso romper, le fue muy mal en las elecciones, volvió al kirchnerismo y ahora dice, conmigo muchachos, no cuenten cuando viene Zabaleta, cuando viene Grey, para volver a romper con el kirchnerismo. Conmigo no cuenten porque yo ya me quemé con la leche. Ahora, lo que dicen muchos es que esto es extraño que directamente le pidan al intendente salir del país. No digo que esté mal, a mí me encantaría que no puedan haber... ¿Por qué no lo hicieron con Kicillof? Si hubo diputados y senadores del Congreso. ¿Lo querés dejar a Kicillof afuera? Hacelo con el presidente de la Cámara de Diputados. Como se hizo, o con la vicegobernadora, que es la presidenta del Senado. O con la vicegobernadora. ¿No? Porque acá estuvieron, los imputados son hay 5 personas, entre ellos es el intendente, que es Moreira, y el otro es el presidente del Consejo Deliberante, que es Diego Perrela. Ahora, ¿qué cantidad de intendencias en manos de peronistas hay? ¿Qué es lo que es esto? Esto se hace en todos lados. Es una cadena, decimos. En todos lados y de todos los colores. Bien, muy bien. Bueno, en reconocimiento al triunfo de ayer, después de tantas horas de angustias, de mal humor, de apagar el televisor e irte cuando estaban perdiendo el partido, o cuando estaban 4-1 y el partido terminó 4-4, casi lo rompes el televisor. Vamos a recordar grandes goles de la campaña de Racing. Qué lindo. ¿Sí? Bien, veamos alguno de ellos. ¿Sí? Veamos alguno de ellos. Goles de La Plata en Avellaneda, eso. El gol de Rubén Paz. De Rubencito Pablo. Qué grande, Rubén. Este fue el gol de tiro libre, creo. Claro. Qué golazo. Qué golazo. Yo estaba en la cancha. Sí. Bien. ¿Estabas en la cancha? Sí. Bueno, ¿alguno más tenemos? Ahí también. El mago.
Con Chilaver. Oh, que pega en el travesaño y entra. Qué golazo es este, ¿no? Pega en el travesaño, creo que es la que pega en el travesaño y entra. Ahí está, pega en el travesaño y entra. Lo que sé, vos sabés, bueno, vamos a seguir después. También estaba en la cancha, Estabas en la cancha ese día. Bien, bien. Dale. Estos son momentos... Mago Capria, que se fue hace poco, que fue director de Racing, ¿no? Estos son momentos extraordinarios en la historia de Racing. ¿Los relataste estos goles? Este creo que es de Fleita, mirá, ese es Fleita, el lagarto. Y este Colomba. Y este Fleita, el gol de Fleita en Vélez también, en la cancha de Vélez. De chilena. De chilena. Mirá, qué gracias, yo no sabía esto. ¿No? Sí, me gusta. De espalda, qué golazo, qué gran gol. ¿Y sabés quién está en el banco? Claro, Costas. claro. Está Gustavito Costas. Sí, por supuesto. Extraordinario, qué gran gol, qué gran gol. Sí, muy bien. Muy bien. No me acuerdo quién era, creo que era... y acá salimos campeones. Sí, este partido es con... Este no me acuerdo, no sé si... ¿No es de Chicago este? Sí. ¿Este es Chicago? Sí. Este es el gol de Serrano. Mirá, el gol de Serrano. Ahí está. Ganaban 4-3 ustedes. Mirá Merlo. Mirá Merlo la carita que tenía. 4-3. Ahí está. Y se ríe Mostaza. ¿Por qué? Porque el partido terminó 4-4. 4-4 terminó. 4-4. Creían que iban a dar la vuelta ese día. Se la ahogamos la posibilidad. Y miren cómo estaba la tribuna. Esa no es la tribuna de Boca, ¿eh? Esa es la tribuna de Chicago. Así que son momentos felices porque no lo perdieron el partido este. No lo perdieron. ¿Fuiste ese día? Salimos campeones en este campeonato. Sí, pero lo digo, no en esa cancha, ni contra ese rival. Pero digo lo siguiente. Qué golazo que nos hizo ese perro, digo, jugaba de 4. ¿Quién fue? No, volante, Serranito, gran jugador, capitán de Chicago en algún momento. Nunca, ¿cuánto gran jugador el Chueco. ¿Cuánto gol hizo así? Mucho, vos sabés que le pegaba muy bien desde afuera. Un jugador notable. Bueno, quería llegar a eso, ¿sí? Que sigamos eso. No, como grita la hinchada de Boca, ¿no? Es la de Boca la que grita, porque no tiene hinchada Nueva Chicago. Cuando yo le digo que es un gigante, mostrar la hinchada. Es brutal. Sacalo, Jimmy. Sacalo, Jimmy. Sacalo. Hoy es perdón, viernes. Son momentos, pero perdón, ¿no son momentos felices para vos? No, este no fue. Sí, igual todo sí fue. Los goles de Paz, los goles de Capria. Hiciste recordar al gran Mostaza. ¿Sos amigo de Mostaza? Sí, muy. Qué tipo querible. Pero vos tiene que venir acá una vez. Sí, lo vamos a invitar. Hemos decidido invitarlo. Porque el otro día salió en la radio con nosotros. Ante la situación que estaba viviendo Racing, explicó también por qué a Costa le pasa lo que le pasa, como le pasó a él en un momento. ¿Está prohibido Mostaza en el fútbol argentino? No, él dijo que... Viste que en un momento jodía con eso. No, hay varios, él dijo que... Córdoba dijo que está prohibido. No. El propio que vino acá, ¿cómo se llama? Caruso dijo que estaba prohibido. Sí, en el caso de Mostaza no dice que está prohibido, sino que se busca otra nueva generación, que tiene nuevas relaciones, que él no tiene empresario que lo lleve. Viste, normalmente hoy los entrenadores como los jugadores buscan el amparo, el calor de un representante que los vaya ubicando en determinado lugar. Y Mostaza está, no digo chapado a la antigua, porque es muy joven. Está chapado a la antigua. Sí, decís vos. Y al no aceptar esto. A mí, como sabés vos, yo discuto mucho con el tema del estilo de juego con vos. Lo hemos hablado y mucho. No quiero meterme en la tontería de vuelta de Menotti y de Bilardo, sí en estilos de juego, en esquemas de juego, en buscar que un equipo haga daño y no preocuparse porque la prioridad es hacer daño y no preocuparse que nos hagan daño. Para mí la prioridad siempre un equipo es ser protagonista. Mostaza es la antípoda de eso. A mí me dolían los ojos, pues salimos nosotros de Capa, que era un enorme equipo de Racing, un enorme equipo que a mí me encantaba ir a verlo. ¿Salió campeón? No, un desastre, lo matamos. Pero por el otro lado llegó Mostaza, que muchos de nosotros lo resistíamos, me acuerdo. Hoy tiene una estatua. Fenómeno, lo amo, sí, lo amo, pero a lo que voy es eso, es que él me demostró que jugando de otra manera... Tenía razón ayer Jimena Latorre, estás para un psicólogo. Estás para un psicólogo porque vos decís,
Me gustaba aquel, pero no, perdíamos, déjame de joder. Y Merlo, y más o menos no me gustaba, pero lo amo. Sí, hay una contradicción para mí que vos tenés que tratar, en serio, te lo digo con... El gol que le hace Bedoya a River, ¿te acordás el gol que le hace? Sí, gran gol. Ahí se definió el campeonato. Bien, ahí se definió el campeonato. Pero este fue un lindo momento. No, el de Chicago sí para vos. Es lo único. No, queríamos poner que tampoco perdió Racing ese partido, jugando contra el mejor equipo del momento, que era Nueva Chicago. Vos me querés poner que íbamos 4-2, creo. Sí, 4-4. Y terminamos 4. Con la mitad de la cancha llena de hinchas, Chicago hinchas de Nueva Chicago. Sí, siguen yendo a la cancha. Cuando Chicago va bien, es una multitud la que lo persigue por todas las canchas. ¿Está entre los 10 grandes de la Argentina, Chicago? Está entre los 6 grandes. Entre los 6 grandes. Mejor dicho, en la Argentina decimos esto en Mataderos: hay 5 grandes y un gigante. ¿Sí? Hay 5 grandes y un gigante. Porque Chicago perdió el campeonato, se fue al descenso y llenó la tribuna visitante de Independiente. El día que se fue al descenso, todo Mataderos, más todo el país, que tiene peñas en todo el país, vinieron a saludar a un equipo que había estado en primera. Mataderos. ¿Cuánta gente puede vivir en Mataderos? Bueno, la tribuna de Independiente, la ex tribuna de Independiente visitante. Personas, me parece que te vayan todos los de Mataderos. Yo te voy a decir algo. La ex tribuna visitante de Independiente, vos sos muy joven, quizás no la recordás. No recordás más el Estadio Nuevo que el viejo. Me acuerdo atrás del arco la gala enorme. Había muchos equipos que no la llenaban, muchos equipos, y algunos grandes que no la llenaban. Chicago la llenó de bote a bote, y como no había más entrada, la gente se quedó afuera, festejó, y después festejó. ¿Qué festejó? Un descenso. ¿Por qué? Por la hidalguía, por haber jugado de igual a igual. Ese partido lo perdió contra Independiente, que estaba muy bien, pero la gente festejó haber participado. Vos estás para el psicólogo. Pero ¿sabés una cosa? Estás recordando algo como si fuese una gesta y perdieron. Pero vos tenés que medir lo siguiente, que es lo que te expliqué el otro día y no lo querés entender. Chicago es un equipo humilde, que no tiene detrás grandes fortunas, que es un equipo de una zona de la ciudad de Buenos Aires, que en un momento determinado el gobierno de la ciudad, el de Mauricio Macri, porque era peronista y no le daba bola el presidente de Nueva Chicago, le dio publicidad de la ciud a todos los clubes de la ciudad, menos a quién. A Chicago. Para mí a Chicago. Debe estar prohibido eso. No, pero... No sé lo de Chicago. Esto fuera de joda. Que un gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo no digo solo de la provincia de la capital. De las gobernaciones también. Porque hay equipos que se mantienen por la guita de la política. Correcto. Y después uno sospecha que viene los chiquitapié de la vida, claro, los presidentes, y sospecha como miembro, me abre los ojos o me intenta abrir los ojos, a veces con un fantasma, a veces con realidad, de que, muchacho, no le ponga tantas expectativas a la honorabilidad del fútbol argentino. Yo lo que tengo... a mí me decían, miembro me dice, digo, para la gente que se esté sumando, me dice, te corren el bar, te lo corren. Hay alguien que la línea esa... Hay una diferencia, quiero aclarar lo que dijiste recién, de que yo veo fantasmas. Hay una diferencia... Vas a redoblar. Yo pensaba que me iba a decir, no, bueno... Hay una diferencia entre él y yo. Él es apurado, se lleva a todo el mundo por delante, se pregunta y él mismo tiene la respuesta. Mientras yo tengo la paciencia, casi de un hombre de Medio Oriente, de sentarse en el cordón de la vereda y ver pasar y pasar y pasar hechos que después, con el tiempo, se confirman. Que es lo que el periodista... ¿Cuándo un periodista tiene satisfacción? ¿Cuál es la mayor satisfacción? Dar una noticia que es cierta, después de haberla investigado. Muchas veces la justicia argentina es lenta, toma tiempo, no todo el mundo desembucha. Tengo una noticia para dar. A ver, dame otra. Muy importante. El tema de los cuadernos está demorado porque los jueces no avanzan. Porque quienes tienen a cargo instrumentar, fiscales, la situación, lo tienen todo abrochadito. Sí. Tal es así que un periodista muy famoso le reclamó a la fiscal, no hacen nada, están manejados por los empresarios importantes, no hacen nada, lo tienen parado, lo tienen... Entonces, esa fiscal hizo un informe amplísimo, y se lo envió al periodista. Por supuesto, puso el número de carátula, pero no puso nombres
porque no correspondía, porque era un secreto, ¿sí? Y se lo mandó y le dijo, mire, señor periodista, muy famoso el periodista de televisión, le dijo, no, no está parado, acá no está parado. Pregúntele a los jueces, ¿por qué no me piden? Todo esto que ya está. Nosotros lo hemos analizado todos. Los podemos mandar al juicio oral a todos. ¿Quién es el juez? Y que cada uno de ellos... ¿Aquí está? Tres jueces son. Está en el tribunal ahora. Sí, 3 jueces son. ¿Está condenada? Ya salió. No. Hay una acción de la fiscal que ya estudió. Pues, 50 personas estudiaron el tema. Entre los fiscales y... No, los cuadernos fue, vamos a recordar a la gente, fue Bonadío. El tema de los cuadernos fue Bonadío, claro. Que en primera instancia, en Comodoro Pi, es el que inicia la causa. Sí. Que realmente fue el último gran aporte a la justicia de un juez polémico, Bonadío, antes de morir. Después eso va al tribunal, que es lo que vos estás remarcando. Exactamente. Bien, no lo mueven ahí. No lo mueven ahí y está para que se mueva. Y... Por supuesto que hay muchos empresarios argentinos importantes, muchos que se arrepintieron y que denunciaron a otros empresarios y que denunciaron a muchos funcionarios de aquel gobierno. Pero ayer hablaba con alguien de la justicia y me decía, mirá que está todo terminado por parte de la Fiscalía. Y la información la tiene porque ese periodista, ¿por qué se la dio a ese periodista? Porque la criticó. Sí. Y le dijo, no se mueven ustedes, algo pasa, esas cosas raras que tienen. Hay muchos periodistas, iba a decir, que también son periodistas los que exteriorizan y los que se hacen, quizá algo que muchos se preguntan, es que Cristina Kirchner está condenada y tiene pedido de prisión. O sea, hoy cualquier juez... Por otra causa. Por ruta del dinero acá, no por el tema de los cuadernos. Sí. Recordemos, el tema de los cuadernos básicamente es Centeno, que se llamaba, ¿no? Sí, el chofer. El chofer que anotaba... Porque ahora me confundo con el Centeno, que es el segundo de Viloni. Total. ¿No? Sí, bien. Era el chofer que anotaba con una paciencia de araña cada una de las visitas. De las tropelías que hacía el kirchnerismo, que esto está claro. Hasta inclusive, bueno, eso terminó obviamente en mucha gente que está imputada, mucha gente que en primera instancia creo que está condenada, no me acuerdo exactamente bien, pero que Cristina Kirchner, la causa quizás más importante que tiene abierta es el tema de los cuadernos, porque ahí habría una asociación ilícita, por la cual no se la condenó por la ruta del dinero acá. En la ruta del dinero acá, Cristina le dieron 6 años por ser la jefa de una banda, pero no de la asociación ilícita. Claro. En la asociación ilícita ya tenés, obviamente, máximos mucho más altos y es probable que en la revisión que está haciendo la Cámara de la condena de Cristina le aumenten la pena, dicen hasta 12 años, porque hay, aparentemente, muchísimas pruebas de que fue realmente la jefa de una asociación ilícita para recaudar dinero. ¿Alguien puede entender que los debidos, los José López, los Cristóbal López y toda la manga que hubo y que está y que tuvo problemas con la justicia, Kirchner, tanto Néstor como Cristina, no sabían nada? No estaban en conocimiento de nadie. Alberto Fernández no sabía nada. Sergio Massa no sabía nada. Y realmente eran los secretarios de los Kirchner. Un día tenemos que ver bien qué pasó con los 2 muertos, 2 de los 3. Los 3 secretarios de los Kirchner, 2 murieron. Entre los 3 tenían casi, ¿querés escuchar? 800 millones de dólares entre los 3. Dejaron en propiedades, algunas en Miami, están todas obviamente en la justicia, a uno terminaron matando en Río Gallegos, no, en el Calafate, después de haberlo torturado para sacarle la guita que todos creen que escondió. Que tenía guardada. Que vivía, además, un secretario que vivía en una mansión impresionante, esta misma persona que mataron, vivía en una mansión que es una cosa increíble. ¿Algún secretario que ustedes conocen pudo haber tenido esa plata? El primer secretario de Cristina y de Néstor, que tenía 4 propiedades alrededor del Central Park, 4 departamentos. Bueno. Central Park de New York. De New York. No digamos porque, viste que para el Central Park lo puso acá. Lo puso acá en Buenos Aires. Sí, bien. Contemos un poco lo que hablamos hoy con el vicepresidente del Senado. El tercero en orden de autoridad del país. Está Milei, está Vicky Villarruel, la vicepresidenta, y el tercero es el
el senador Abdala, Bartolomé A ver, Abdala. si Vicky Villarroel se enferma, Abdala es el presidente de la Nación. Que lo tuvimos Hoy, claro. Hoy, porque el presidente está fuera de la Argentina. Correcto. Bien, Bartolomé Abdala dijo que para él no lo sentía una frustración, el no haber conseguido un dictamen, que van a seguir charlando el próximo martes. Después nos aportaron la información que la reunión se haría el miércoles para ver si se puede tener finalmente el dictamen con las aprobaciones necesarias para que la otra semana, ya después del 25 de mayo, tratarlo en la Cámara. Daría la sensación que si se producen todas esas modificaciones, que van a tener que discutir mucho todavía de aquí hasta ese día, que es el miércoles de la semana próxima, pasaría a la Cámara de Diputados, porque el articulado llevaría a que, como no se coincida en muchos de ellos, las dos leyes, las bases y la fiscal, vuelvan a la Cámara de Diputados y que allí sí tendría un tratamiento rápido porque no se produciría ninguna modificación y finalmente Milei para los primeros días de junio tenga las dos leyes que hasta ahora no tiene y que le reclama permanentemente Mariano. Viaja, pero no tiene leyes aprobadas. Yo no sé si es un caso récord o no, pero es una instancia entendible dentro de un país en emergencia, sin ninguna duda. ¿Qué es entendible, Fer, de vuelta? ¿Qué es entendible? Es entendible que en un país en emergencia y fragmentado como está, se tenga que discutir mucho. Y que el presidente no se puede llevar a todo el mundo por delante y que las cosas hay que acordarlas, hay que negociarlas. En un país en emergencia y fragmentado, 5 meses, Milei todavía no cumplió 6 meses de gobierno. 5 meses. De los 5 meses de gobierno, un mes estuvo paseando por el mundo. Paseando, vamos de vuelta. Estuvo yendo, bueno, pero se fueron por cuestiones religiosas personales. Bueno, respetáselas. Ahora se va a un festival de box. Pero si ni siquiera. Respetáselas. Las creencias religiosas, respetáselas. Obvio, pero ¿qué? Yo sí le pido a alguien que es el presidente de la Nación, en un lugar complicado, que él mismo nos está pidiendo un esfuerzo enorme. Él está tomando medidas que yo creo que ojalá le vaya bien. Bueno. Inclusive las creo, ojalá, pero se está empobreciendo más, nos está pidiendo un esfuerzo enorme, que nadie está, no viajar, nosotros estamos postergando o sacando a los pibes de la escuela privada para mandarlo a la pública y postergando ir a morfar en la semana y vos te vas a un pero ese es el problema tuyo, morfar en la semana, comé en tu casa, restringite. Si el problema tuyo realmente es no salir a comer afuera. Bueno, hoy viernes me gustaría ir a comerme una pizza con mi familia, pero una cerveza. Vos podés. Hay gente que la pasa peor. Y hay gente que come y en un comedor una vez por semana. Y hay gente que paga 40 lucas un pastel de papas, una cosa de loco. Está con nosotros Pablo Martorelli, que es el presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Nosotros no queremos dejar de lado lo que pasó. Porque, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias por estar. No queremos dejar de lado el accidente que se dio el otro día en la línea San Martín. Hoy también hubo un pequeño incidente en la línea San Martín. Sí. Una formación, no sé cómo fue el accidente realmente, pero sí atropelló a una mujer. No, es una cosa, la mujer dice que inclusive se atropelló, otros dicen que era alguien que se está investigando. Se está investigando. Pues era alguien que quizás estaba buscando quitarse la vida. Déjame contarte una cosa del tema de San Martín. Hay un tema de Milei muy complicado, que es que había un préstamo del Banco Mundial, creo, no me acuerdo qué organismo internacional de financiamiento, para poder mejorar, entre otras cosas, la línea San Martín. Nosotros acá, Fernando, tuvimos al ex ministro de Obras Públicas e Infraestructura del propio Milei, que lo terminó echando Ferraro, que lo terminó echando Milei porque dijo que había dicho cosas a la prensa de algo que había pasado. El propio exministro Ferraro, acá de Milei, nos dijo, nosotros teníamos un préstamo que queríamos utilizar esa plata para hacer obra, pero con este tema de que efectivamente nos dice a nosotros y nos dijo al aire, yo la verdad que no lo entendí. Dice, Economía quería quedarse con ese préstamo, Caputo, para reforzar las reservas. O sea, quería desviar
el objeto de ese préstamo, que era, entre otras cosas, uno de ellos era para mejorar San Martín. ¿Qué terminó pasando? Eso es un tema para que la justicia se terminó confirmando. Actúe. Se confirmó que el préstamo estaba, ahora les vamos a preguntar a ver si conoce, se confirmó que el préstamo, y se confirmó que el 2 de Caputo, no me acuerdo, o el 3 de Caputo, no me acuerdo el nombre, había pedido efectivamente que ese dinero sea desviado. Se le pidieron a las autoridades del banco, creo que el BID, el Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, le habían pedido que ese dinero, si podía ser utilizado para reforzar las reservas, y le dijeron que no. Bien. ¿Usted sabía, Martorelli, de esta historia? Sí. El BID tiene una línea de crédito abierta para la electrificación de la línea San Martín. La electrificación implica que cambia el sistema de tracción de diésel a trenes eléctricos, como en otras líneas, como el Roca, por ejemplo. Claro. Cerrás las puertas. Una cosa para que entendiera, con la electrificación vos cerrás las puertas, es una locura hoy, entre otras cosas. Y sacar la locomotora. Entre otras cosas, es eso, hay muchas más cosas que el tema de las puertas, también por eso es importante. Y también se iba a renovar totalmente el sistema de señalamiento y la seguridad operacional, con detención automática de trenes, etc. ¿Estaba el financiamiento? Sí, estaba listo. Ahí está esperando. Es decir, había que aplicarlo, ponerlo en funcionamiento, distribuir el dinero donde corresponde. De hecho, hay pliegos de licitación elaborados, hay empresas oferentes, no solamente para la ejecución de la obra, sino también para la supervisión. Bueno, dígame qué cosas usted conoce que se hicieron a partir de lo que no terminó siendo una tragedia, pero fue un accidente gravísimo. Lo que pasó fue gravísimo. Fue de gran trascendencia en ese momento y después como una noticia tapa la otra. Buenas noticias. Sí, una noticia tapa la otra y los dos trenes salieron de ese lugar, si bien no llega a retiro y los lesionados no murieron, entonces da la sensación que fue un accidente más y fue un accidente de proporciones. Desde ese momento hasta aquí, ¿se está actuando? Sí, permítame una aclaración simplemente. Sí. En realidad no fue un accidente. Sí. Un accidente es un hecho fortuito, impredecible e inevitable. Esto no fue nada de eso. Este fue un hecho circunstancial a partir de una sucesión de hechos diferentes que tienen que ver con temas técnicos y con temas humanos. Generalmente todo hecho siniestral, como se suele decir, es producto de una sucesión, de una concatenación de diferentes hechos. Pueden ser muchos, pocos, rara vez es por una sola causa, rara vez. Acá ocurrieron varias cosas. Por un lado, el robo de cables, pero no hubo reposición de cables inmediatamente porque no hay presupuesto, porque el presupuesto se redujo, no hay mantenimiento. ¿Se sabía en la dirección de trenes que se había sustraído parte del cable en ese sector? Sí, claro, y por eso no funcionaba el señalamiento y por eso se implementó un protocolo de seguridad que está reglamentado. Ese protocolo de seguridad lo que establece claramente es que en el tramo afectado por las señales apagadas, o sea, es como cuando está en la calle, ve un semáforo apagado y uno se tiene que detener. En el ferrocarril es algo parecido, digamos. Claro. Ante un semáforo apagado, una señal apagada, no se puede circular. En el tramo podían circular solamente un tren a la vez. Había dos. Cuando el sistema de señalamiento funciona normalmente, puede haber varios trenes siguiendo el gobierno de las señales. En este caso había dos trenes donde debía haber uno solo. ¿Uno estaba parado en esos trenes? Por lo que yo tengo entendido, la información disponible, el que estaba adelante, que era una locomotora, como llamamos en jerga ferroviaria, liviana, con un furgón. Liviana, estaba detenida. Aparentemente estaba detenida. No tengo información de que estuviera en movimiento. ¿Y se sabe el motivo por qué estaba detenida en un lugar tan clave y tan importante? Porque es una curva que no se ve, ¿no? Es una curva de radio muy amplio y extensa, que es la curva que va de la zona de Retiro, una vez que cruzó el puente sobre los ferrocarriles Belgrano y San Martín. Correcto. Luego se dirige a Palermo. Es una curva muy amplia y que del lado izquierdo, precisamente, hay muchas arboledas, pues el Parque 3 de Febrero. Con la curva, con la arboleda y con los puentes la visibilidad se restringe. Ahora, eso no es un tema limitante, porque el ferrocarril tiene normas de seguridad que permiten que los trenes puedan circular de esa manera sin problemas. Acá falló algo. A partir de que se estableció un protocolo de seguridad que está reglamentado, hay algo que no funcionó. Y eso es lo que hay que determinar. Yo no me atrevo a decir qué fue, porque por las redes circulan muchas versiones distintas, y me parece que habiendo un juez
actuando, creo que hay que ser prudente y responsable. El juez tomó una medida, y usted me va a decir si es cierto o no lo que digo, que imputó a 3 de los 4 maquinistas y algunos encargados de las señales. Sí. Es normal eso cuando ocurren este tipo de hechos, sí, se imputa. Se los llama a declarar, una cosa. Sí, se los llama a declarar, se investiga. No significa que tengan la responsabilidad. No significa que tengan la responsabilidad, o quizás algunos sí, no lo sabemos. Eso no lo sabemos. se sabrá cuando se sabrá oportunamente. La Mientras tanto, es un procedimiento normal que ocurre en estos casos. Lamentablemente ocurre también cuando hay algún choque, una colisión en un paso a nivel. Correcto. Finalmente se hacen esas cosas. Pero tengo que completar la respuesta a la primera pregunta. Sí. Después de esto, ¿qué pasó? Claro. Bueno, después de esto hay investigación, hay sumarios, está la actuación judicial. Se hizo todo el trabajo de retiro del material rodante que quedó detenido ahí, que fue un trabajo de ingeniería bastante complejo, porque no estaba en un llano. Sí. Estaba en un lugar terraplenado y dentro de un puente, lo cual fue muy complejo. Algo vimos por televisión del trabajo. Realmente se hizo un trabajo muy interesante. Y además hubo inspección detallada de la vía, inspección detallada del puente. Todo eso se trabajó muy bien. No hay nada que objetar a todo eso. Y se repara, creo que hasta el día de hoy estaban reparando la vía para ponerla ya en funcionamiento en días próximos. ¿Y el cable que se cortó y que se llevaron? Espero que repongan el cable. Aprovechando esta situación, espero que repongan inmediatamente el cable. ¿Cuán importante es ese tramo, sea pequeño o largo, que haya faltado? Bueno, del cable, bueno, obviamente es muy importante porque el cable conecta el sistema de señales. Por el cable circulan las órdenes automáticas o no automáticas. Son esas que para el hombre común, que uno muestra luz verde, luz roja, exactamente. La señalización baja, sube. Exactamente, hay generalmente 3 aspectos. Verde, vía libre; naranja, precaución, baja de velocidad; o roja, que obviamente es de tensión. Hay también una sucesión de señales, no hay una sola. Esas señales fallaron ese día, no estaban en funcionamiento. No estaban en funcionamiento porque no estaban los cables. Claro, no estaban los cables. Ese era el punto. Ahora, dígame, esta situación que se dio allí, ¿podría darse en cualquier otro lugar? Porque, ¿qué dicen? Que el robo de cables es una cosa cada día más frecuente, más asidua y que se está produciendo, aunque no tenga un gran valor material, mucha gente se lo lleva creyendo que tiene un valor enorme, ¿sí? Fernando, hace 50 años que se roban cables ferroviarios. 50 años. Hace 50 años. Yo me acuerdo, porque yo tengo 49 años de ferroviario y... Claro. Y ya se robaban cables. ¿Usted era maquinista? No, nunca fui maquinista. ¿Nunca? Yo siempre trabajé en el área de obras. De administración y obras. Obras ferroviarias, puentes, siglos, galpones, desvíos, ese tipo de cosas. Pero conozco el ferrocarril. Déjeme abrir un paréntesis, porque escuché que alguien decía, ese puente lo hicieron los ingleses. Viene de aquella época, claro, más de un siglo tiene ese puente. Dice, ese puente no se puede voltear de ninguna manera, no va a caer ni se va a deformar. ¿Es así? Es muy sólido, es una gran cosa. Es muy sólido. Es una maravilla. Es una maravilla. Ese tipo de puentes, no ese solo, en general ese tipo de puentes son una maravilla. Sí, tecnológicamente son, por lo menos a los que nos gusta todo eso, claro. Lo vemos con una admiración fantástica por la tecnología usada hace más de un siglo. Y ahí están. Y dígame, y ahora cuando se construye un puente nuevo, no se utilizan ni esos elementos ni esa fortaleza. La fortaleza sí se garantiza la porque eso da una sensación de macizo. Sí, es fantástico. No, hoy se utilizan generalmente puentes de hormigón. Es otra tecnología completamente distinta y también seguros. Muy seguros también, por supuesto. Ahora, cuando la gente dice, bueno, la verdad que yo subí con temor, otra señora escuchaba y decía, yo no viajo más, era el susto del momento. Es la sensación. Yo no voy a viajar en el primer vagón, tampoco voy a viajar en el segundo vagón, me voy a ir un poco más atrás. ¿Cuántas de esas salidas populares son ciertas? Y son sensaciones que tiene la gente, son reacciones de la gente al ver lo que ocurre. Después pasa eso, con el tiempo pasa. Digamos lo siguiente, para ser claros en este aspecto, sin minimizar el problema que ocurrió, que es muy importante. En general, el ferrocarril es el modo de transporte más seguro que existe junto con la aviación. Estadísticamente y a nivel mundial, el ferrocarril es un modo de transporte muy seguro. ¿En la Argentina también? En la Argentina también. Es decir,
que usted le aconsejaría, bueno, la gente lo está haciendo, porque inmediatamente además es un transporte muy rápido que casi no tiene detenciones, si uno viene en micro para en muchísimos lugares, es un sistema expeditivo, rápido. Usted le dice a la gente, tomalo seguro, que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Estos hechos son ¿Primer raros. vagón también? Sí, cualquiera. No, a ver, no es problema. No, porque ¿Qué es lo que pasó? Después del incidente de Once. Es otra cosa eso. A partir de Once hubo un cambio importante, hubo mucha inversión ferroviaria en el área metropolitana de Buenos Aires, se renovó casi todo el material rodante, todos los trenes que hay, o casi todos los trenes que hay son nuevos, tienen 10 o menos años, y además tienen lo que se llama un sistema de antiacaballamiento. Me salió, lo pude decir. Le salió bien. Me salió de una sola vez. Que es un sistema de traba que impide que en caso de una colisión un vagón o un coche de pasajeros, para decir en términos correctos, se monte sobre otro. Es decir, lo que vimos en Once no se podría producir ahora. No se podría producir ahora, exactamente. ¿Y cree usted que este choque no se montó un vagón con el otro? Por eso. Primero porque fue la máquina la que chocó primero. No, pero igual podía No se ser. montaron por ese sistema. Por ese sistema. Además, aclaremos otra cosa, el tren no iba muy rápido. Claro. No iba a una velocidad importante. Pero hubo muchos lesionados. Y sí. Obviamente, a ver, es un tema inercial. Uno está dentro de un móvil que de pronto frena y uno se va adelante. Es un tema de la inercia que uno lleva y seguramente la gente se golpeó con el asiento de adelante o se golpeó con un pasamanos o con otra persona. Eso sí, lamentablemente es así. Ahora, usted me dice, es el más seguro, pero se acaba de inaugurar un tren para ir a Mendoza que tarda mucho más que cuando se inauguró en la época, creo que de Roca o de alguno de ellos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Seguimos padeciendo todavía los problemas de la red ferroviaria a partir de las restricciones y licitaciones que se hicieron en la década de 1990, donde se eliminó el transporte de pasajeros de larga distancia, las redes ferroviarias quedaron para cargas con velocidades permitidas para solo 50 kilómetros por hora. Estamos en el siglo XXI a 50 kilómetros por hora, cuando en el mundo la velocidad normal de un ferrocarril de larga distancia puede estar en 160 kilómetros por hora. Como los chilenos. Como los chilenos. Sí, Chile acaba de inaugurar generó uno con una máxima de 160, pero no en todo el tramo. Es una velocidad máxima, es una curva, sube y baja la velocidad. No es todo el tramo. Pero vale, es muy importante. Claro. Y en Europa el 160 kilómetros por hora es una velocidad normal. Sí. Nosotros estamos todavía con trenes de larga distancia a 50 kilómetros por hora. En algunos casos, como la línea Mar del Plata, es un poco más rápido, pero en general el estado de las vías que han quedado en el interior del país, producto de justamente el tráfico de cargas, que no demandó tanta velocidad, lamentablemente nos deja así. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que trabajar mucho la vía. Sin vía no hay ferrocarril. Entonces necesitamos trabajar en la vía. Estas vías de cercanía, digamos cercanía, llegar a La Plata, área metropolitana. Pilar, el área metropolitana, ¿esas vías son seguras? Sí, son seguras. Casi todo está renovado. Casi todo está renovado. En los últimos 10, 12 años se fue renovando todo, junto con la compra de material rodante, sistemas de señalamiento, seguridad, renovación de estaciones. Hay que reconocer la realidad, como hecho de la realidad, que en los últimos 10 a 12 años, en general, a partir del hecho de Once, se hizo una inversión muy importante. Y esto durante más de un gobierno, quiero aclararlo. Con usted lo charlé hace poco por radio, porque lo había escuchado, o lo leí, que usted dijo, para ser ferroviario no es fácil, hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay 4 o 5 manuales que hay que estudiar. Y digo, ¿cuántos de los jóvenes ferroviarios? Porque ustedes tenían amor por ferrocarril. Yo tenía un tío que era maquinista del Roca. Y cuando volvía a casa, decía, primero me baño y después le doy un beso. Primero me baño y después le doy un beso, porque era aquella máquina. La época del vapor. El vapor que los ponía locos. Tenía amor. Amor. Dejaba todo, se iba a las 3 de la mañana a trabajar, volvía a cualquier hora. Digo, los jóvenes que llegan ahora, ¿se leen los 4 manuales? Un buen dato, una buena pregunta. Un amigo
que nunca fue ferroviario, pero le gusta el tema ferroviario, me dijo hace muchos años, los ferroviarios tienen ferrocitos en la sangre. O sea, sí, el ferrocarril genera una pasión muy particular para quienes trabajamos, claro, y a veces para quienes no trabajan en el ferrocarril también. Hay muchos aficionados. Hay como una atracción. Hay una atracción muy particular que yo la veo un poco en comparación con lo que implica lo naval. En aquellos tiempos, perdone que lo interrumpa, no, por favor. La gente de la zona, era la estación de Banfield, la gente iba a ver pasar el tren. Está bien, sí. Eso ocurría en muchos lugares del interior del país. Pero volviendo a la pregunta específica, sí. Yo creo que hay una generación joven ahora, y me toca en parte trabajar en algo de eso en capacitación a través de la Universidad Tecnológica Nacional, que estamos trabajando eso con el instituto, que está bastante bien identificada con el tema ferroviario. El tema es la identidad, identificarse con el tema ferroviario. Quizás algunos no, sea un trabajo más. Una salida laboral. Una salida laboral, podrá estar un tiempo, después se irá. Conozco casos y otros no, otros se quedan muy bien identificados y después estudian, entraron a trabajar, son ingenieros o son economistas o son abogados y después en un posgrado. Estamos trabajando en posgrado en ese sentido. Hay muchas cosas así. Yo me acuerdo que utilicé con usted 3 palabras que quiero recordar, que era una rigor, la otra disciplina y la otra capacitación. Sí. ¿Sí? Digo, son esenciales son para esenciales. Este tema, ¿no? Pensemos que hay una ley, que es la Ley General de Ferrocarriles de la Nación, que es un libraco gordo así, más o menos, 200 páginas. No digo que hay que aprendérsela toda, pero hay que conocerla. El Reglamento General de Ferrocarriles es un libraco gordo así, también hay que conocerlo. El Reglamento Interno Técnico Operativo que regula todo el sistema de funcionamiento. Algunas empresas tienen su propio reglamento operativo en cargas, que es diferente. Luego están los manuales específicos de conducción de trenes, de locomotoras, de conservación, de reparación de vías, de mantenimiento. O sea, hasta el más humilde de los operarios, ese que está en la vía con el pico, tiene que saber de qué se trata, incluyendo la seguridad laboral. Claro. Los manuales de seguridad laboral, porque uno está trabajando en un lugar peligroso. Claro. Entonces, no es fácil el trabajo ferroviario, aunque a veces se lo minimice. La dedicación, hay muchos empleados que a veces llevan sus propias herramientas para contribuir si falta algo. Es decir, hay muchas cosas que se llevan realmente en el ferrocarril con mucha pasión. El otro día charlaba con un productor agropecuario y me dijo, ante lo que había pasado y charlábamos, me dice, ¿cuánto extrañamos el tren? Porque también en aquellos tiempos que tenía otros parientes más lejos de Buenos Aires y los que pasaba los veranos en Tres Arroyos, la playa la playa de estación, correcto. De estación, tenía una nave central que era el tren que iba y venía de pasajeros, pero todas las otras eran de trenes de carga que se llevaban de Tres Arroyos, que tenía molinos, Ríos de la Plata, ahí se llevaba toda la cosecha en esos trenes. Seguramente iba para Bahía Blanca, quizás. Claro, o para Buenos Aires en algunos casos, o para Quequén en algunos otros casos. Eso hoy está casi parado. El concesionamiento... Siendo mucho más barato ese transporte que el otro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, el concesionamiento de las redes ferroviarias para empresas de cargas eliminó el régimen de servicio público y lo convirtió a un régimen comercial exclusivo, con lo cual cada empresa opera bajo su interés comercial. De pronto a algunas empresas ciertos tráficos no le interesan por razones X y dejan sin atender determinadas zonas o tráficos y se los lleva el camión. Yo mismo trabajé en el tema de construcción de plantas de silos en estaciones en Córdoba y en Santa Fe y hoy veo que algunas de esas plantas de silos no están atendidas por el ferrocarril como correspondía y va el camión a llevarse el cereal de la planta de silos que está en la estación. Lo que decían en algún momento... Es un tema de interés. Bueno, esto es parte de la imaginación de la gente, o por ahí usted me dice, no, es cierto. Dice, no, los camioneros apretaron. Apretaron en contra de los ferrocarriles porque ellos tenían mucho más trabajo. Aunque también ese mismo productor me decía, cuando vos ves un camión con 30.000 kilos de cereal, está excedido. 10.000 son del Estado, no son nuestros. Nosotros lo producimos por aquello de los impuestos y todo lo demás. Es otra historia, es así, correcto. Sí, pero digo, quería nada más que acotarlo
porque en un momento se habló de una lucha entre el ferrocarril y el camión para transportar el cereal, ¿no? Sí, eso es verdad. No le voy a echar la culpa a nadie en particular, pero ahí hay una relación muy interesante entre la federación empresaria y el sindicato de choferes de camiones, porque muchas veces los muchachos van con los camiones y cortan la vía y entran, pero el que factura no es el chofer, el que factura es el empresario. Entonces, bueno, no me quiero meter en una pelea distinta, pero la FADEAC, la federación, estuvo reclamando más ferrocarril. Y yo digo, ¿qué pasó? Los empresarios camioneros reclaman más ferrocarril, y bueno, empezó a tallar el tema de los costos. Ah, claro. Y de pronto un camión, en lugar de hacer varios viajes al mes, hace solamente 3 o 4, por la rotación, y de vuelta a origen-destino. Y ya no rinde tanto el camión. Entonces se pide más ferrocarril, y que el camión haga la punta y deje la carga para el ferrocarril, el ferrocarril hace el tramo largo, y otro camión recoge al final. Entonces el camionero, el chofer, puede volver a dormir a su casa a la noche. Claro. Problema con la mujer, aparte, no me voy a meter, pero porque antes se iba 10 días el hombre. Bueno, claro. Broma aparte, perdón por la chanza. No, pero está bien, vale. Pero para que se entienda la naturaleza del problema, el costo operativo de un camión de larga distancia es muy alto. El costo operativo de un tren de cargas que está llevando 4.000 toneladas juntas de una sola vez con 2 conductores y una locomotora es otra cosa. El ferrocarril es altamente eficiente en grandes tonelajes, en gran densidad de cargas, y si es gran distancia, mucho más todavía. No sé si usted tiene relación con las autoridades, esta es la última pregunta, con las autoridades del transporte ahora, pero digo, esto pasó, es fresco, hace días. ¿Usted cree que se tomó conciencia, que avanzan, que se han preocupado, que hay una revisión sobre todo el sistema? ¿Cree que el gobierno, después del susto que se pegó, ha tomado conciencia sobre la situación? 2 respuestas a la pregunta. Una, todavía no hemos podido tomar contacto con las nuevas autoridades. Hace poquito que fueron designadas en el área ferroviaria. Exacto, hace un mes y pico. Sí, estuvo 4 meses sin autoridades ferroviarias en el país. Así que todavía no. La persona que asumió la Subsecretaría de Transporte Ferroviario lo conocemos, estuvo hace tiempo antes en esto. ¿Es alguien capacitado? Confío que sí, realmente queremos reunirnos con él para conversar. Si tomaron conciencia, yo confío que sí, frente a un hecho de esta naturaleza, y haber ahora declarado una emergencia, da a suponer que se tomó conciencia de que las cosas no eran tan simples como nada más que recortemos el presupuesto y ya está. Si recortamos el presupuesto familiar, no comemos. Y si no comemos, nos morimos. Entonces hay cosas que hay que asumirlas, hay costos que hay que asumir. El ferrocarril es un modo de transporte que tiene sus costos, y es difícil encontrar un solo país en el mundo, el desafío a que alguien me diga un solo país en el mundo en el que el Estado no se entiende, no se ocupa de sus ferrocarriles metropolitanos de pasajeros. En Estados Unidos hasta hay impuestos a la cerveza que se destinan al transporte metropolitano de pasajeros. No hay país en el mundo en el que el Estado no esté encima del transporte metropolitano de pasajeros por una cuestión de economía de escala, y hasta hay gratuidad en algunos casos para viajar en áreas metropolitanas, porque se busca inducir al público a que vaya al tren y descongestione las calles. Entonces, eso hay que observarlo detenidamente, no solamente por una experiencia local, porque además tenemos uno de los sistemas ferroviarios más grandes del mundo en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto también hay que destacarlo. No es pequeña cosa lo que tenemos aquí. Tenemos 800 kilómetros de red en el área metropolitana de Buenos Aires. No es poca cosa. Con su experiencia, espero que quien es responsable y que asumió hace poco lo escuche rápido. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho por haber estado. Muchas gracias, Fernando. Muy amable, que siga muy bien. A ustedes les agradecemos, como todos los días. El próximo, iba a decir mañana, el próximo lunes vamos a estar a las 6 de la tarde aquí hasta las 8 de la noche con Mariano Roa. Muchísimas gracias. Que pase buena noche y buen fin de semana.